Guadalupe empezó a temblar al ver al pastor Rodrigo cerrar con llave la puerta del estudio con su hija Sofía, de 9 años, y otras 6 niñas dentro. Durante 3 meses, todos los martes y jueves a las 18:00, la misma escena se repetía en la iglesia de San Miguel en Guadalajara. Las chicas siempre se iban con los ojos rojos, pero sonriendo, diciendo que era una reunión especial. Cuando Guadalupe finalmente consigue una grabación de lo que ocurre en esa habitación, lo que descubre le hela la sangre. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder unas semanas, cuando todo parecía normal y seguro en la vida de esta madre y su hija. Guadalupe Morales tenía 38 años y siempre había sido una madre dedicada y trabajadora. Viuda durante 4 años, crió sola a su hija Sofía en la colonia Chapalita, un barrio tranquilo y acogedor en el corazón de Guadalajara. La vida no había sido fácil desde que perdió a su marido en un accidente de tráfico, pero Guadalupe encontró fuerzas donde ni siquiera sabía que existía. Durante el día trabajaba como secretaria en una consulta médica y por la noche dedicaba cada minuto libre a su hija. Sofía lo era todo para ella, la razón por la que se despertaba cada día con esperanza y determinación. Sofía era una chica alegre e inocente, llena de vida y sueños. Con sus 9 años acabados de cumplir, le encantaba cantar en el coro infantil de la iglesia y participar en todas las actividades religiosas que ofrecía la comunidad. Sus ojos marrones brillaban mientras hablaba de las canciones que había aprendido, de las historias bíblicas que escuchaba, de los amigos que había hecho. Era un niño dulce, obediente y confiado, que veía el mundo con la pureza característica de alguien que aún no conocía el mal humano. La iglesia de San Miguel era el centro de su vida espiritual y social. Estaba a solo 10 minutos andando de su casa, un hermoso edificio colonial con paredes blancas y detalles de cantera. Guadalupe asistía a esa iglesia desde que llegó a Guadalajara, poco después de su boda. Fue allí donde encontró consuelo, comunidad y apoyo, especialmente tras la muerte de su marido. La gente era acogedora, siempre dispuesta a ayudar, y Sofía creció conociendo esos pasillos, esos bancos de madera, ese característico olor a incienso y velas. El pastor Rodrigo Santana fue una figura central en esa comunidad. Respetado por todos durante más de 15 años, casado, padre de 2 hijos adultos, era visto como un líder carismático y dedicado. Organizó retiros espirituales, estudios bíblicos para diferentes grupos de edad, grupos de apoyo y actividades especiales para niños. Su voz firme y sus palabras siempre parecían traer consuelo y dirección a quienes lo buscaban. Guadalupe confiaba plenamente en él. Al fin y al cabo, fue el pastor Rodrigo quien consoló a la familia cuando su marido falleció, quien le sostuvo las manos mientras lloraba, quien dijo que Dios tenía un propósito mayor incluso cuando todo parecía perdido. En este vídeo, descubrirás cómo una madre confiaba en su instinto maternal incluso cuando todos decían que estaba exagerando. Verás cómo pequeñas señales que la mayoría ignoraría se han convertido en la clave para salvar a tu hija y a muchos otros niños. Entenderéis que el valor y la determinación pueden cambiarlo todo en cuestión de horas, y que ningún cargo, ningún título religioso está por encima de la seguridad de un niño. Cada detalle aquí se basa en hechos reales, en una historia que ocurrió en Guadalajara y que cambió para siempre la forma en que toda una comunidad veía la protección infantil. La historia que vas a escuchar ahora conmueve el corazón de cualquier madre porque habla de ese instinto que no nos engaña. Guadalupe estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre, y su valor salvó no solo a Sofía, sino a muchas otras familias. Esta es una historia real sobre protección, amor maternal y confiar en esa voz interior que nos alerta cuando algo no va bien. Si has llegado hasta aquí,
es porque la historia real te interesa. Ayuda a que este contenido llegue a más gente, deja el like, suscríbete al canal y activa la campana. Los martes por la mañana siempre empezaban igual en casa de Guadalupe y Sofía. El despertador sonaba a las 6 de la mañana y Guadalupe siempre era la primera en levantarse. Preparó el café mientras el aroma se extendía por la pequeña casa de 2 habitaciones. En la cocina llevaba el agua a hervir, sacaba los ingredientes de la nevera y empezaba a preparar las quesadillas que tanto le gustaban a Sofía. Queso fresco, un poco de rajas de chile poblano, tortillas hechas a mano que compró en la esquina. Era una rutina sencilla pero reconfortante. «Mamá, hoy tiene un estudio bíblico por la noche, no lo olvides», dijo Sofía mientras hacía la maleta para el colegio, con los ojos brillando de felicidad. La chica siempre mostraba un entusiasmo genuino cuando hablaba de actividades de la iglesia. Guadalupe sonrió, arregló el uniforme de su hija, se aseguró de que todo estuviera en orden. «Por supuesto que no lo olvido, mi amor. Saldremos de aquí a las 5:30 para llegar a tiempo», respondió, mientras colocaba el plato de quesadillas calientes sobre la mesa. La iglesia de San Miguel estaba a solo 10 minutos de su casa, en pleno corazón de Guadalajara. Sofía formaba parte del grupo infantil desde que tenía 7 años, poco después de completar su primera comunión. Primero solo las misas dominicales, luego el coro infantil, y finalmente empezó a participar en los grupos de estudio y actividades especiales que organizaba el pastor Rodrigo. Para Guadalupe esto fue una bendición. Significaba que su hija crecía en un entorno seguro, rodeada de valores cristianos, lejos de los peligros que sabía que existían en el mundo. El pastor Rodrigo era querido por todos, siempre con una sonrisa en el rostro, siempre con palabras de ánimo para las familias. Parecía genuinamente interesado en el bienestar de cada miembro de la comunidad. Saludaba a la gente por su nombre, recordaba detalles de la vida de los demás, ofrecía sabios consejos en tiempos difíciles. Guadalupe confiaba plenamente en él. ¿Cómo no confiar? Había estado a su lado en los momentos más oscuros de su vida. Cuando el marido de Guadalupe murió en ese terrible accidente en la autopista a Tepic, fue el pastor Rodrigo quien organizó todo. La masa del cuerpo presente, las palabras de consuelo, las visitas en los días siguientes cuando la casa parecía demasiado vacía y el silencio era ensordecedor. Había tomado las manos de Guadalupe y dicho que Dios no abandona a sus hijas, que habría luz al final del túnel, que Sofía necesitaba una madre fuerte. Esas palabras le dieron a Guadalupe la fuerza que necesitaba para seguir adelante, para levantarse de la cama cada mañana, para trabajar, para cuidar de su hija, para no desmoronarse por completo. Los martes y jueves tenían un ritmo especial. Guadalupe salió del trabajo a las 5 de la tarde, corrió a casa, recogió a Sofía, que ya esperaba con la mochila lista, y las dos caminaron juntas hacia la iglesia. Sofía saltaba, hablando emocionada sobre el día en el colegio, sobre sus amigos, sobre lo que esperaba aprender en el estudio bíblico esa noche. Guadalupe escuchaba atentamente, hacía preguntas, se reía de las historias graciosas que contaba su hija. Esos 10 minutos de caminata fueron preciosos, un momento solo para ellas dos, madre e hija, unidas por el amor y la fe. Cuando llegaron a la iglesia, ya estaban allí otras familias. Los niños corrían por el patio, los padres hablaban en pequeños grupos, siempre había un ambiente de comunidad, de pertenencia. El pastor Rodrigo dio la bienvenida a todos con cálidos abrazos y palabras amables. «Buenas noches, Guadalupe. Buenas noches, Sofía. ¿Listo para otra noche de aprendizaje?», dijo con esa sonrisa paternal que tranquilizaba a cualquier corazón. Sofía decía que sí, emocionada, y corría a unirse a las otras chicas que ya estaban reunidas cerca de la entrada del estudio. Guadalupe se quedó un rato,
habló con otras madres, tomó un café que siempre estaba disponible en la pequeña habitación junto a la sacristía. Luego iba a casa, preparaba la cena, ordenaba la cocina, a veces veía un poco la televisión. El acuerdo era siempre el mismo. Volvía a las 7:30 de la noche para recoger a Sofía. 1 hora y media de estudio bíblico me pareció el momento perfecto. No fue tanto tiempo como para cansar a los niños, pero fue suficiente para que aprendieran algo nuevo, para sentirse parte de esa comunidad de fe. Durante semanas todo transcurrió con normalidad. Sofía volvía feliz, contando que habían cantado nuevas canciones, que el pastor Rodrigo había contado historias preciosas de la Biblia, que ella y sus amigas habían dibujado imágenes de lo que habían aprendido. Guadalupe escuchaba todo con satisfacción, agradecida de haber encontrado un lugar tan seguro y acogedor para que su hija creciera espiritualmente. En ese momento, ni siquiera se le pasó por la cabeza que algo pudiera estar mal. El pastor Rodrigo era un hombre de Dios, respetado, casado, padre de familia. La iglesia era un santuario, un lugar sagrado. ¿Qué podría salir mal ahí? Pero la vida tiene una forma de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Y las señales pequeñas, cuando se ignoran, pueden convertirse en grandes problemas. Guadalupe estaba a punto de descubrirlo de la forma más dolorosa posible. El primer martes de octubre ocurrió algo diferente. Guadalupe llegó a recoger a Sofía a las 7:30 como de costumbre, puntual como un reloj. Pero cuando subió las escaleras que llevaban al segundo piso, donde estaba la sala de estudio, se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada. No solo cerrado, sino cerrado desde dentro. Giró ligeramente la manilla, sin forzar, y sintió la resistencia de la cerradura. Se sorprendió, pero no le dio mucha importancia. Quizá estaban terminando una oración, quizá el pastor Rodrigo estaba teniendo un momento de reflexión en silencio. Guadalupe esperaba en el pasillo de la iglesia, apoyada en la pared, contemplando las pinturas religiosas que decoraban ese espacio. Podía oír voces que venían de dentro de la habitación. Risas ahogadas, susurros, la voz profunda del pastor Rodrigo, hablando demasiado bajo para que ella entendiera las palabras. De vez en cuando, un silencio. Luego, más voces. Parecía una actividad normal, nada que llamara especialmente la atención. Pero pasaron los minutos. 7:35, 7:40, 7:45. Guadalupe empezó a sentirse ligeramente inquieta. Miró su móvil y volvió a mirar la hora. Normalmente a esa hora los niños ya estarían saliendo, emocionados, hablando en voz alta, corriendo por el pasillo. Pero la puerta seguía cerrada y los sonidos dentro eran demasiado extraños. Muy bajo, muy contenido. Cuando la puerta por fin se abrió, ya eran las 8:10, 15 minutos tarde. El pastor Rodrigo apareció primero, con su sonrisa habitual, pero Guadalupe notó algo diferente en su rostro. Un sudor ligero en la frente, una respiración un poco más rápida. Hermana Guadalupe, perdón por la demora. Estábamos terminando una actividad especial y perdí la noción del tiempo, dijo rápidamente, abriendo la puerta para que las chicas se fueran. Sofía se marchó poco después, junto con otras 6 chicas. Guadalupe notó de inmediato las mejillas sonrojadas de su hija, sus ojos que parecían ligeramente hinchados, esa extraña sonrisa en su rostro. No era la sonrisa habitual de Sofía, esa sonrisa abierta y genuina de una niña feliz. Era una sonrisa diferente, más contenida, casi forzada, como si intentara parecer feliz, pero algo debajo de esa expresión no cuadraba. De camino a casa, Guadalupe tomó la mano de su hija y preguntó suavemente, intentando no mostrar la inquietud que empezaba a crecer en su interior. «¿Qué hiciste ahí dentro, hija? ¿Por qué ha tardado tanto hoy?» Sofía miró el rostro de su madre y su sonrisa se ensanchó un poco, pero aún había algo extraño en él. «Ah, mamá, es un proyecto especial que el pastor Rodrigo está haciendo con nosotros. Es un secreto, aún no puedo contártelo,
Pero es muy guay, verás cuando termines. ¿Secreto? La palabra resonó en la mente de Guadalupe como una campana lejana. ¿Por qué algo en la iglesia tendría que ser un secreto? ¿Por qué no se podía compartir una actividad con niños con los padres? Algo en el pecho de Guadalupe se apretó ligeramente, una sensación incómoda que no sabía nombrar exactamente. Pero apartó ese pensamiento casi de inmediato. Debe de ser una sorpresa, pensó. Quizá estén preparando una presentación para Navidad o un regalo para madres, algo así. No era raro que profesores y líderes religiosos hicieran este tipo de cosas con niños. Aún así, esa noche, mientras preparaba la cena y veía a Sofía jugar en el salón, Guadalupe no podía quitarse del todo esa extraña sensación. De vez en cuando sus ojos se dirigían a su hija, observando, buscando algo que confirmara o negara sus dudas. Pero Sofía parecía normal. Jugaba, reía, comía bien, contaba historias del colegio. Todo estaba bien, o al menos así lo parecía. Si esta revelación te está despertando una profunda curiosidad sobre lo que realmente pasó, comenta ahora mismo. Quiero más historias y por favor deja tu me gusta en este video. Durante las semanas siguientes, el patrón se repitió con una regularidad inquietante. Todos los martes y jueves a las 6 de la tarde, el pastor Rodrigo reunía a un pequeño grupo de niñas para lo que él llamaba reuniones especiales de crecimiento espiritual. Guadalupe empezó a notar que siempre eran las mismas 7 niñas, siempre entre 8 y 10 años. Sofía, Camila, Lucía, Fernanda, Valeria, Daniela y Ana Paula. Siempre ellos, nunca otros niños. Y siempre en un grupo cerrado, separado de los otros estudios bíblicos que se celebraban en la iglesia. Guadalupe empezó a fijarse también en otros detalles. Sofía siempre volvía con los ojos ligeramente rojos, como si hubiera llorado. No era un llanto fuerte, no había lágrimas corriendo, sino ese enrojecimiento característico de alguien que ha estado emocional, que lleva tiempo con los ojos llorosos. Y siempre esa extraña sonrisa, esa expresión que parecía una mezcla de felicidad y algo más que Guadalupe no podía identificar. ¿Lloraste, hija?, preguntaba Guadalupe cada vez que veía esos ojos rojos, intentando mantener la voz calmada, sin mostrar la preocupación que crecía dentro de ella como una planta venenosa. No, mamá, solo hacemos algunas actividades emocionantes. El pastor Rodrigo dice que es para nosotros crecer, para que nos convirtamos en mujeres fuertes y especiales de Dios. Sofía siempre respondía con el mismo tipo de explicación. Actividades emocionantes, crece, especiales. Estas palabras empezaron a aparecer con frecuencia en las conversaciones de la chica, como si formaran parte de un nuevo vocabulario que había adquirido. Guadalupe intentó hablar con otras madres en la misa dominical. Buscó a Rosa, la madre de Camila, una mujer agradable que llevaba años asistiendo a la iglesia y con quien Guadalupe mantenía una relación cordial. Tomaban café en la pequeña sala después de la misa, cuando Guadalupe reunió el valor para preguntar. «Rosa, ¿sabes exactamente qué hace el pastor Rodrigo en las reuniones especiales con las chicas?» Rosa sonrió ampliamente, como si la pregunta fuera lo más natural del mundo. «Ah, Guadalupe, es maravilloso. Está enseñando a las niñas sobre la autoestima, sobre los valores cristianos, sobre cómo ser fuertes en la fe. Mi Camila llega a casa toda emocionada, dice que está aprendiendo cosas que le ayudarán toda la vida. El pastor Rodrigo es muy dedicado, ¿sabes? No todos los líderes religiosos se preocupan tanto por los niños. Pero, ¿por qué está la puerta cerrada con llave?», insistió Guadalupe, sintiendo cómo su corazón se aceleraba un poco, esa sensación de incomodidad volviendo con más fuerza. Rosa se encogió de hombros, como si no importara en absoluto. Es para que las chicas no se distraigan con el movimiento de la iglesia de Guadalupe. Ya sabes cómo es. La gente pasa todo el tiempo por los pasillos,
Otras actividades ocurren al mismo tiempo. El pastor Rodrigo quiere que tengan un ambiente tranquilo, sin interrupciones, para poder concentrarse mejor en las actividades. Es normal, no veo problema en eso. Guadalupe intentó convencerse de que Rosa tenía razón. Intentaba creer que exageraba, que su mente estaba creando problemas donde no existían, pero la incomodidad en su estómago no desapareció. Era como si hubiera una piedra allí, pesada, que se movía ligeramente cada vez que pensaba en martes y jueves, cada vez que veía los ojos rojos de Sofía, cada vez que escuchaba la palabra secreto. Las otras madres de la iglesia no parecían preocupadas. Al contrario, elogiaban constantemente el trabajo dedicado del pastor Rodrigo con los niños. ¡Qué bendición contar con un líder tan comprometido!, decían. ¡Qué suerte tienen nuestras hijas de contar con este tipo de guía espiritual! Guadalupe escuchaba y se sentía cada vez más aislada. ¿Solo ella vio algo extraño? ¿Era el problema en ella, en su cabeza, en su inseguridad como madre soltera que tenía miedo de todo? Pero el instinto maternal es una fuerza poderosa. Y dentro de Guadalupe, ese instinto empezó a gritar cada vez más fuerte, incluso mientras intentaba silenciarlo con lógica y racionalidad. A mediados de noviembre, las cosas empezaron a cambiar de forma más visible. Sofía empezó a usar palabras extrañas, expresiones que no formaban parte de su vocabulario habitual. Durante la cena, mientras comían tacos de pollo que Guadalupe había preparado, la chica comentó casualmente sobre la cita de esa noche. «Mamá, el pastor Rodrigo dice que somos especiales, que tenemos un don que los demás no entienden. Dice que no todos son elegidos así, que tenemos una misión importante». Guadalupe dejó de masticar un segundo. «¿Qué clase de regalo, hija? ¿De qué está hablando exactamente?» Sofía bajó la mirada hacia el plato, jugando con la comida con el tenedor. «Es un secreto, mamá. Juramos no contárselo a nadie hasta que estuviéramos preparados. El pastor Rodrigo dice que si lo contamos con antelación, podemos perder el regalo y entonces será culpa nuestra». «¿Has jurado?». Un escalofrío recorrió la espalda de Guadalupe. Niños de 9 años haciendo juramentos secretos. ¿Era esto normal? ¿Tenía sentido esto en una actividad religiosa? Intentó hacer más preguntas, pero Sofía se cerró. Cambió de tema rápidamente. Empezó a hablar de otras cosas en el colegio, de sus amigas, de un dibujo que quería hacer. Esa noche, casi era medianoche cuando Guadalupe oyó un ruido proveniente de la habitación de Sofía. Era un llanto suave y ahogado, como si la chica intentara llorar sin hacer ruido para no despertar a nadie. El corazón de Guadalupe latía con fuerza. Se levantó de la cama rápidamente, cruzó el pequeño pasillo que separaba las dos habitaciones y abrió la puerta despacio. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó, entrando rápidamente en la habitación y sentándose al borde de la cama. La luz del pasillo iluminaba parcialmente el rostro de Sofía, y Guadalupe pudo ver las lágrimas que corrían por las mejillas de su hija. «Nada, mamá, solo echo de menos a papá», dijo Sofía, secándose las lágrimas rápidamente con las manos, como si la hubieran pillado haciendo algo mal. Pero Guadalupe sabía que había algo más. Conocía a su hija como nadie. Sabía cuándo decía la verdad y cuándo ocultaba algo. Sofía mencionaba a menudo a su padre. Sí, por supuesto que le echaba de menos. Pero ese tipo de llanto, en mitad de la noche, no era normal. Había algo diferente ocurriendo. ¿Quieres hablar de algo, hija? ¿Sobre el colegio, sobre la iglesia, sobre cualquier cosa que te moleste?, intentó Guadalupe, acariciando suavemente el pelo de Sofía. «No, mamá. Está bien, lo prometo. Ahora solo estaba triste, pero se acabó». La chica forzó una sonrisa. Se tumbó de nuevo y se subió la manta hasta la barbilla. «Puedes volver a dormir, mamá. Estoy bien». Guadalupe se quedó allí unos minutos más, viendo a su hija fingir estar dormida. Su instinto maternal gritaba que algo iba mal, muy equivocado,
y esta vez no pudo quitarse la idea de la cabeza. No podía convencerse de que estaba exagerando. El jueves siguiente, Guadalupe tomó una decisión. Iba a llegar temprano a la iglesia. Iba a intentar ver o escuchar algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Ya no iba a ser pasivo, esperando a que sus preocupaciones desaparecieran por sí solas. Necesitaba saber qué ocurría en esa habitación cerrada, en los encuentros especiales, en los secretos que su hija se veía obligada a guardar. Eran las 18:45 cuando Guadalupe caminó en silencio hacia el estudio en la segunda planta de la iglesia. Había dejado a Sofía en la entrada con las demás chicas, alegando que necesitaba hablar rápido con el padre Miguel sobre un asunto, pero en su lugar subió las escaleras con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La iglesia estaba relativamente vacía en ese momento, con solo unas pocas personas circulando por los salones principales. La segunda planta estaba tranquila. La puerta de la sala de estudio estaba cerrada. Guadalupe se acercó despacio, intentando no hacer ruido con sus pasos. Apoyó la oreja en la madera de la puerta, intentando oír algo. Al principio, solo silencio. Luego, la voz del pastor Rodrigo, hablando demasiado bajo para que pudiera distinguir las palabras. Así que, más silencio. Y de repente, un sollozo ahogado. Era el inconfundible sonido de un niño llorando suavemente, intentando contener las lágrimas. Guadalupe sintió que se le enfriaban las manos. La sangre pareció drenarle de la cara. Eso no era un sonido de actividad espiritual normal. Eso no era un sonido de aprendizaje feliz. Ese era el sonido del sufrimiento, del miedo, de algo muy malo ocurriendo al otro lado de esa puerta cerrada. Intentó abrir la puerta despacio, solo para confirmar que estaba cerrada con llave. El mango no se movió. Estaba encerrado dentro. Guadalupe sintió cómo su respiración se aceleraba, el pánico empezando a apoderarse de ella. Necesitaba meterse, necesitaba ver qué le pasaba a su hija y a esas otras chicas. En ese momento oyó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente y se encontró cara a cara con el padre Miguel, el vicario de la iglesia, un hombre de unos 60 años, siempre amable y sonriente. «Hermana Guadalupe, ¿puedo ayudarle en algo?», preguntó, mirándola con curiosidad, que estaba allí delante de la puerta cerrada. «Solo vine a recoger a Sofía antes», tartamudeó Guadalupe, sintiendo cómo se le encendía la cara de vergüenza. Se sentía como una intrusa, como alguien que estaba haciendo algo mal, aunque sabía que sus preocupaciones eran legítimas. «La reunión solo termina a las 7:30, hermana», dijo el padre Miguel con suavidad, con ese tono paternal que siempre usaba. «Es mejor esperar abajo. Al pastor Rodrigo no le gusta que le interrumpan durante actividades especiales. Es un momento muy importante para las chicas». Guadalupe no tuvo elección. Bajó las escaleras con las piernas temblando, sintiéndose derrotada y aún más preocupada. Ese intento de investigación había sido frustrado, y ahora tenía aún más preguntas y ninguna respuesta. Si esta historia ya está cambiando la forma en que ves la protección materna, suscríbete y activa la campana en este vídeo para que este mensaje llegue a otras madres. A principios de diciembre ocurrió algo que lo cambió todo de forma definitiva. Era viernes por la tarde y Sofía había llegado del colegio emocionada, había tirado la mochila en el sofá del salón como siempre hacía y se había ido directamente a su habitación a cambiarse de ropa. Guadalupe estaba en la cocina preparando agua fresca de Jamaica cuando recordó que tenía que revisar el cuaderno de matemáticas de Sofía. La profesora pidió a los padres que firmaran algunas actividades que los niños habían realizado durante la semana. Guadalupe cogió la mochila de su hija del sofá y empezó a buscar el cuaderno. Libros, un estuche de lápices, un tentempié a medio hornear, una botella de agua. Cuando sacó su cuaderno de matemáticas, un papel doblado cayó al suelo. Se agachó para recogerlo, pensando que era solo una nota de amigos, una de esas que los niños intercambian en el colegio.
Pero cuando desplegó el papel y leyó lo que estaba escrito allí, su corazón se aceleró. La letra era de Sofía, esa letra infantil que Guadalupe reconocería en cualquier parte. Y el periódico decía: prometo guardar nuestro secreto especial y confiar en el pastor Rodrigo para siempre. Sofía había firmado debajo, con su nombre completo, y había una fecha: 28 de noviembre. Las manos de Guadalupe empezaron a temblar. Leyó y releyó esas palabras varias veces, intentando procesar lo que veía. Un juramento escrito, una promesa formal de guardar secretos. Confía en el pastor Rodrigo para siempre. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué un niño de 9 años tendría que hacer este tipo de promesas? ¿Por qué un líder religioso pediría esto? Guadalupe estaba sentada en el sofá, el papel aún en las manos, el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Todas las piezas empezaron a encajar de una forma aterradora. Los secretos, la puerta se cerró con llave, los ojos rojos, las palabras extrañas, el grito nocturno. No todas estas fueron coincidencias aisladas. Todo eso formaba parte de algo más grande, algo planeado, algo muy equivocado. Cuando Sofía salió de la habitación ya con ropa cómoda, Guadalupe la esperaba. Había guardado el periódico en el bolsillo del pantalón, pero no podía apartar la vista de su hija. Necesitaba hacer la pregunta, aunque sabía que quizá no le gustara la respuesta. «Sofía, ven aquí un minuto», llamó a Guadalupe, intentando mantener la voz calmada, intentando no mostrar el pánico que sentía por dentro. La chica se acercó, se sentó junto a su madre en el sofá. «Sí, mamá». Guadalupe sacó el periódico del bolsillo y se lo enseñó a su hija. «¿Qué es esta nota de promesa, hija? ¿Por qué escribiste eso?» El efecto fue inmediato. Los ojos de Sofía se abrieron de miedo, un miedo verdadero y profundo. Su rostro se puso pálido y empezó a temblar ligeramente. Miró el papel, luego a su madre y después de nuevo al papel, como si no supiera qué decir, como si estuviera atrapada entre dos opciones terribles. «Mamá, el pastor dijo que si se lo contaba a alguien, decepcionaría a Dios. Y yo también iba a decepcionar a mi Padre en el cielo», susurró Sofía, y las lágrimas empezaron a correr por su rostro sin control. En ese momento, todo estaba claro para Guadalupe con una claridad dolorosa. El pastor Rodrigo manipulaba a esas chicas. Estaba usando la fe, la religión, la memoria de seres queridos fallecidos como herramientas de control. Hacía creer a niños inocentes que hablar de lo que ocurría en esas reuniones secretas sería traicionar a Dios, sería traicionar a sus propios padres. Guadalupe abrazó fuerte a Sofía, sintiendo las lágrimas de su hija mojando su blusa. «Mi amor, nunca, jamás decepcionarás a Dios diciéndome la verdad. Y tu Padre, donde quiera que esté, siempre querrá que estés a salvo y protegido. Puedes contarme cualquier cosa, siempre». Pero Sofía solo lloró, negando con la cabeza. «Lo juré, mamá, lo prometí. Si rompo la promesa, pasarán cosas malas». Guadalupe sintió cómo la ira crecía dentro de ella, una rabia que nunca antes había sentido. ¿Cómo podía un adulto, un líder religioso, alguien en quien había confiado plenamente, hacer esto a los niños? ¿Cómo podía usar la fe, algo tan puro e importante, como instrumento de miedo y manipulación? En ese momento, Guadalupe supo que tenía que actuar. No podía esperar más, ya no podía intentar convencerse de que estaba exagerando. Algo iba muy, muy mal. Y tenía la responsabilidad de averiguar qué era y proteger no solo a Sofía, sino a todas esas otras chicas que estaban pasando por la misma situación. Esa noche, después de que Sofía finalmente se quedara dormida tras mucho llanto y muchas palabras tranquilizadoras, Guadalupe se quedó despierta en el salón hasta las 3 de la mañana. Por primera vez en 3 meses, permitió que todos los pensamientos que había intentado apartar se organizaran en su mente. Hizo una lista mental de todo lo que había notado.
Las reuniones secretas, la puerta se cerró con llave, los ojos rojos, las extrañas palabras sobre regalos y misiones, el juramento escrito, manipulación emocional usando a Dios y al padre fallecido de Sofía. ¿Y si el pastor Rodrigo estaba haciendo algo malo con las chicas? ¿Y si Sofía estaba siendo manipulada de formas que Guadalupe ni siquiera podía imaginar? ¿Y si otros niños también sufrían y sus madres no notaban las señales porque confiaban ciegamente en el pastor, como había confiado Guadalupe? La luz del amanecer empezó a colarse por las ventanas de la pequeña casa en Colonia Chapalita. Guadalupe estaba sentada en el sofá, aún con la misma ropa que el día anterior, los ojos rojos de tanto pensar, pero con una nueva determinación creciendo dentro de ella. Ya no iba a ser pasivo, ya no iba a esperar a que alguien notara lo que estaba pasando, ya no iba a tener miedo de parecer loca o exagerada. A la mañana siguiente, a las 7, Guadalupe llamó a su hermana Beatriz, que vivía en Zapopan, el pueblo cercano. Beatriz era más joven, tenía 35 años y siempre había sido la persona en la que Guadalupe podía confiar en los momentos difíciles. Le contó todo, los 3 meses de sospechas crecientes, el pagaré de promesa, el miedo de Sofía, la manipulación era evidente. Beatriz escuchó todo en silencio y cuando Guadalupe terminó de hablar, ya casi sin aliento, la respuesta llegó firme y clara. Lupe, tienes que averiguar qué está pasando. No importa lo que digan los demás, no importa si te van a llamar loco o paranoico. Tu instinto te dice que algo va mal, y mamá no se equivoca en esas cosas. Tienes que investigar bien, conseguir pruebas, y si es necesario, denunciarlas. Esas palabras le dieron a Guadalupe el valor que necesitaba. No estaba sola, su hermana le creyó. Y si Beatriz creía, significaba que sus preocupaciones eran válidas, que no estaba inventando problemas. Durante esa semana, Guadalupe planificó. Pensó en diferentes formas de obtener información, pensó en hablar con las otras chicas, pero temía asustarlas o que el pastor Rodrigo se enterara. Pensó en enfrentarse directamente a él, pero sabía que él lo negaría todo y probablemente la convencería de que estaba viendo cosas donde no las había. Necesitaba algo más concreto, necesitaba pruebas. Fue entonces cuando pensó en su primo Javier. Trabajó con tecnología, reparó ordenadores, entendió de electrónica. Quizá podría ayudarla de alguna manera. El miércoles por la tarde, Guadalupe fue a casa de Javier en la colonia americana y le contó todo. Javier se puso serio mientras escuchaba. Lupe, esto es muy serio. ¿Estás seguro de lo que haces? Si te equivocas, podrías tener problemas serios. Acusar a un pastor respetado así no es ninguna broma. Estoy segura de que necesito proteger a mi hija, respondió Guadalupe con una firmeza en la voz que incluso la sorprendió a ella misma. Seguro que algo va mal. Y estoy seguro de que si no hago nada, me arrepentiré el resto de mi vida. Javier guardó silencio un momento y luego asintió. Muy bien. Tengo una grabadora de audio pequeña, del tamaño de una moneda grande. Puedes meterlo en la mochila de Sofía y grabará todo lo que ocurra a su alrededor. La batería dura unas 4 horas. Solo tienes que llamar antes y luego contestar para escuchar. Era exactamente lo que Guadalupe necesitaba. Una forma de saber qué ocurría realmente en esa habitación cerrada, sin depender de los informes de niños demasiado asustados para hablar, sin depender de su propia capacidad para oír a través de las puertas. El audio no iba a mentir. El audio mostraría la verdad, fuera lo que fuera. El martes siguiente Guadalupe se despertó con el estómago revuelto. Era el día en que iba a descubrir la verdad. Preparó el desayuno como siempre, preparó las quesadillas, ayudó a Sofía a prepararse para el colegio. Pero su mente estaba en otra parte, en la pequeña grabadora que Javier le había dado y que estaba escondida en el cajón de su cómoda. A las 5 de la tarde, cuando Sofía llegó del colegio,
Guadalupe colocó la grabadora en el fondo de la mochila de su hija, entre los cuadernos y los libros, en un lugar donde no se encontraría fácilmente. Encendió el dispositivo pulsando el pequeño botón y sintió cómo el corazón le latía con fuerza. Lo estaba haciendo de verdad. Estaba tomando medidas concretas para proteger a su hija. El trayecto hasta la iglesia esa tarde fue el más largo que Guadalupe había hecho jamás. Cada paso se sentía pesado, como si se dirigiera hacia algo irreversible. Sofía estaba a su lado, hablando emocionada de algo del colegio, pero Guadalupe apenas podía prestar atención. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían oír. Sus manos temblaban ligeramente. Tenía la boca seca. Eran las 5:45 cuando llegaron a la iglesia de San Miguel. Guadalupe entregó a Sofía en la entrada del estudio. Vio al pastor Rodrigo recibir a la chica con su sonrisa habitual y vio a las otras 6 chicas llegar una a una. Se quedó allí un momento, observando cómo se cerraba la puerta, escuchando el sonido de la cerradura girándose desde dentro. Luego se dio la vuelta y salió de la iglesia con pasos rápidos. No volvió a casa. Caminaba por las calles alrededor de la iglesia, mirando el reloj cada 5 minutos. 6 horas, 6:15, a las 6:30, 6:45. Cada minuto parecía una hora. ¿Qué descubriría? ¿Era algo terrible o sus sospechas no se confirmarían? Parte de ella deseaba estar equivocada, deseaba que todo fuera solo paranoia de una madre sobreprotectora. Pero la otra parte, esa que conocía los ojos de su hija, que había visto el miedo en el rostro de Sofía cuando hablaba de decepcionar a Dios, sabía que algo iba muy mal. A las 7:20 años, Guadalupe regresó a la iglesia. Subió las escaleras con las piernas temblando. La puerta del estudio se abría y las chicas empezaban a irse. Sofía corrió hacia ella, con la misma extraña sonrisa de siempre y sus habituales ojos ligeramente rojos. Guadalupe abrazó a su hija más fuerte de lo habitual, palpando la mochila en su espalda, sabiendo que dentro de esa mochila estaba grabada la verdad. «Vamos a casa, mi amor», dijo Guadalupe, y bajaron juntos. El camino de vuelta fue un borrón. Guadalupe apenas recordaba haber caminado, llegar a casa, preparar la cena. Su mente estaba fija en la grabadora, en lo que iba a oír, en el momento en que la verdad saldría a la luz. Después de cenar, Guadalupe bañó a Sofía, le puso el pijama, leyó un cuento para dormir a la niña. Esperó pacientemente hasta estar seguro de que Sofía estaba profundamente dormida. Así que cogió la mochila que estaba en el salón, cogió la grabadora de dentro, fue a su habitación y cerró la puerta. Se incorporó en la cama con los dedos temblorosos. Cogió los auriculares que Javier le había dado junto con la grabadora. Se lo metió en los oídos. Pulsó play. Nada en esta historia ocurrió por casualidad. Lo que estás descubriendo aquí puede ser la pieza que falta para entenderlo todo. Quédate hasta el final, porque el momento más sorprendente aún está por llegar. Al principio, solo había ruido de fondo. Voces de niños hablando emocionados, risas suaves, sonidos de sillas arrastradas. Guadalupe reconoció la voz de Sofía hablando con otra chica sobre un dibujo que había hecho en el colegio. Todo parecía normal, inocente, tal y como debería ser en un grupo de estudio bíblico para niños. Por un momento, Guadalupe pensó que quizá realmente estaba equivocada, que sus sospechas no eran más que la paranoia de una madre sobreprotectora. Entonces se escuchó la voz del pastor Rodrigo, firme y clara. «Bien hecho, chicas. Empecemos hoy nuestra reunión especial. Recuerda que lo que ocurre aquí es solo nuestro, es sagrado, es un regalo de Dios solo para ti». Guadalupe sintió que el estómago se le encogía. Había algo en su tono, algo que no sonaba como un profesor normal o un líder religioso. Había una intensidad ahí, un peso que no debería existir en una conversación con niños de 9 años.
La grabación continuó. El pastor Rodrigo empezó a hablar de cómo esas niñas eran especiales, elegidas, diferentes de todos los demás niños. Tienes un don que los demás no entienden. Has sido seleccionado por Dios para una misión muy importante. Pero esta misión es secreta. Si se lo cuentas a tus madres, a tus padres, a cualquiera, perderás ese don. Y peor aún, decepcionarás a Jesús. Las lágrimas empezaron a correr por la cara de Guadalupe. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae la grabadora. Eso no era enseñanza religiosa. Eso fue pura, descarada y cruel manipulación. La voz del pastor continuó, cada vez más suave, casi hipnótica. Sus madres no lo entenderán. Pensarán que te estás inventando historias. Se van a enfadar contigo. Por eso es mejor no contar nada, guardar nuestro secreto especial bien guardado en nuestro corazón. Entonces, Guadalupe escuchó algo que le heló la sangre por completo. Eran sollozos, no una, sino varias. Niños llorando suavemente, intentando contener las lágrimas. Una vocecita que parecía la de Sofía preguntó con miedo, «Pastor, ¿pero por qué tenemos que guardarlo en secreto si es algo bueno?» La respuesta del pastor Rodrigo llegó rápidamente, con un tono ligeramente irritado, porque no todo el mundo está preparado para entender lo que Dios te está haciendo, Sofía. Su Padre, que está en el cielo, conoce la verdad. Si se lo cuentas a tu madre, tu padre estará muy triste en el cielo. ¿Quieres decepcionar a tu padre? Guadalupe se llevó la mano a la boca para sofocar un sollozo. ¿Cómo se atrevía a usar la memoria de su marido, el padre de Sofía, como herramienta de manipulación? ¿Cómo se atrevía a hacer creer a un niño de 9 años que decir la verdad entristecería a su difunto padre? La grabación continuó durante otros 20 minutos. El pastor Rodrigo hizo que las chicas repitieran frases inquietantes. Soy especial, guardo secretos, confío en el pastor Rodrigo. Pertenezco al grupo elegido. Las voces de los niños se repetían, algunas con entusiasmo forzado, otras con evidente vacilación. Había llanto constante de fondo. Hubo momentos de silencio pesado. Estaba la voz del pastor diciendo cosas como, no lloréis, chicas. Llorar forma parte del proceso de crecimiento. Os estáis convirtiendo en mujeres fuertes de Dios. Cuando la grabación finalmente terminó, Guadalupe temblaba de pies a cabeza. Se quitó los auriculares con unas manos que apenas podían sostener nada. Sus peores sospechas se confirmaron. Eso fue manipulación psicológica. Eso fue abuso emocional. Eso fue un crimen cometido contra niños inocentes dentro de una iglesia, por un hombre en quien toda una comunidad confiaba ciegamente. Guadalupe no pudo dormir esa noche. Se quedó despierta hasta las 3 de la mañana, sentada en la cama, mirando el techo oscuro de la habitación, con la grabación sonando una y otra vez en su mente. Por primera vez en 3 meses, permitió que la verdad tomara forma completa en su cabeza, sin intentar apartarla, sin intentar minimizarla. ¿Y si el pastor Rodrigo estaba haciendo algo aún peor de lo que ella había imaginado? ¿Y si esa manipulación psicológica fuera solo el principio? ¿Y si Sofía y las demás chicas estaban siendo preparadas para algo más serio? ¿Y si otros niños, en otros grupos, también estuvieran sufriendo? ¿Y si llevaba años pasando y nadie se había dado cuenta de por qué todos confiaban tanto en ese hombre? Las preguntas se multiplicaban en su mente como una plaga, cada una más aterradora que la anterior. Guadalupe se levantó de la cama, fue a la habitación de Sofía y se quedó en el umbral, observando a su hija dormir. La chica parecía tan pequeña, tan frágil, tan inocente. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a un niño? ¿Cómo podía alguien usar la fe, algo tan puro e importante, como arma de control y miedo? Cuando el primer rayo de sol empezó a entrar por la ventana, Guadalupe tomó una decisión. Realmente investigaría, aunque todos pensaran que estaba loca. Denunciaría al pastor Rodrigo,
aunque eso significara enfrentarme a toda la comunidad de la iglesia. Protegería a su hija y a las demás chicas, sin importar el precio que tuviera que pagar. A las 6 de la mañana, Guadalupe llamó a su hermana Beatrice en Zapopan. La voz de Beatriz sonaba somnolienta cuando respondió. «Lupe, son las 6 de la mañana. ¿Todo bien?» «No, Bea, no lo eres», respondió Guadalupe, y su voz era firme a pesar de las lágrimas que volvían a fluir. «Tengo una grabación. Es el pastor Rodrigo con las chicas. Es terrible. Los está manipulando, usando a Dios, usando la memoria de mi marido para que guarden secretos. Necesito denunciarlo, pero temo que nadie me crea». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Entonces, la voz de Beatriz llegó firme y clara. «Lupe, tienes que averiguar qué está pasando. No importa lo que digan los demás. No importa si te llaman loca, paranoica, madre que ve cosas donde no las hay. Su instinto fue correcto desde el principio. Ahora tienes pruebas. Usa estas pruebas. Denuncia a este hombre. Protege a tu hija y a los demás niños. Te apoyaré en todo. ¿Quieres que vaya allí?» La voz de Beatriz era como un ancla en medio de una tormenta. Guadalupe sintió que un poco de valor volvía, llenando su pecho con una determinación que no sabía que tenía. No estaba sola. Su hermana le creyó, y si Beatriz lo creía, otras personas también lo creerían al escuchar la grabación. Durante esa semana, Guadalupe comenzó a actuar de forma más estratégica. No podía simplemente presentarme en la iglesia acusando al pastor Rodrigo sin tener más información, sin saber exactamente la magnitud del problema. Necesitaba entender si otros niños también estaban sufriendo, si había otras familias que necesitaban conocer la verdad. El jueves por la tarde, Guadalupe fue a la pequeña plaza cerca de la iglesia, un pequeño parque con columpios y toboganes, donde los niños solían jugar antes y después de las actividades religiosas. Sabía que algunas de las chicas del grupo estarían allí. Llegó sobre las 5 y vio a Camila, la hija de Rosa, jugando sola en el columpio. Guadalupe se acercó despacio, con una sonrisa en el rostro, intentando parecer casual. «Hola, Camila. ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu madre?» La niña de 10 años levantó la vista y sonrió tímidamente. «Hola, tía Guadalupe. Mi madre fue a comprar pan, volverá. Estoy esperando aquí. ¿Puedo sentarme contigo un rato?», preguntó Guadalupe, sentándose en el columpio a su lado. «Camila, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Te gustan las reuniones con el pastor Rodrigo?» La reacción de Camila fue inmediata y reveladora. Todo su cuerpo se tensó. Miró a su alrededor nerviosa, como comprobando si alguien la escuchaba. Luego, con voz muy baja, casi un susurro, respondió: «Sí, tía, son geniales, pero a veces me asusto». Guadalupe sintió que el corazón se le apretaba. Se arrodilló frente al columpio, situándose a la altura de los ojos de la chica. «¿Miedo de qué, cariño? ¿Puedes decírmelo? Prometo que no se lo diré a nadie si no quieres». Camila miró a los ojos de Guadalupe y las lágrimas empezaban a formarse. «El pastor dice que si contamos el secreto, pasarán cosas malas a nuestras familias. Dice que Dios nos castigará. Dice que nuestras madres se van a poner enfermas o que vamos a perder a alguien a quien queremos». La ira crecía dentro de Guadalupe como un fuego que se aviva. Esto era una manipulación clara, cruel y calculada. Ese hombre estaba usando el miedo más profundo de los niños, el miedo a perder a sus familias, para mantenerlos en silencio. No solo estaba abusando emocionalmente de esas chicas, las estaba aterrorizando. «Camila, escucha, no pasará nada malo si dices la verdad. Dios no castiga a los niños por hablar de cosas que les dan miedo. Tu miedo es real y es importante. No estás haciendo nada malo». Pero Camila negó con la cabeza, las lágrimas fluyendo libremente. «Lo juré, tía. Todos lo juramos. Si rompo el juramento, será culpa mía si le pasa algo a mi madre». Guadalupe abrazó a la niña,
sintiendo cómo la pequeña temblaba en sus brazos. En ese momento, supe con absoluta certeza que necesitaba pruebas aún más concretas. Necesitaba algo que no se pudiera negar, que no se pudiera explicar ni minimizar. Necesitaba exponer a este hombre de una manera que toda la comunidad viera la verdad. El sábado por la mañana, Guadalupe fue a visitar a su primo Javier en la colonia americana. Javier tenía 42 años y trabajaba reparando ordenadores y vendiendo equipos electrónicos. Cuando Guadalupe le contó sobre la grabación que había hecho y lo que había descubierto, Javier palideció. «Lupe, esto es muy serio. ¿Estás absolutamente seguro de lo que haces? Si denuncias a un pastor respetado así y no puedes probarlo todo, puedes meterte en un gran lío. Toda la comunidad puede volverse en tu contra». Guadalupe sacó la grabadora de su bolso y se la ofreció a Javier. «Escúchate, entonces dime si sigues pensando que puedo estar exagerando». Javier se puso los auriculares y escuchó toda la grabación. Con el paso de los minutos, su expresión cambió de escéptica a sorpresa, luego a enfada. Cuando terminó, se quitó los auriculares con las manos temblorosas. «Dios mío, Lupe, esto es horrible. Este hombre es un criminal. Tienes que informarlo, pero tienes que hacerlo bien. Tienes que ir a la policía, tienes que tomar esta grabación como prueba, tienes que hacer que las otras madres entiendan lo que está pasando». «Estoy segura de que necesito proteger a mi hija», respondió Guadalupe con una firmeza en la voz que incluso la sorprendió a ella misma. «Estoy seguro de que si no hago nada ahora, otros niños sufrirán. Estoy seguro de que este hombre debe ser detenido para que no siga haciendo esto». Javier asintió despacio. «Tienes razón, y te ayudaré con lo que necesites. Esta grabadora ya ha cumplido su función, pero si necesitas más pruebas, más equipo, lo que sea, solo dímelo». El lunes por la mañana, Guadalupe se despertó con el estómago revuelto por los nervios, pero también con una determinación férrea. Eran las 7 cuando cogió el teléfono y llamó a la Policía Municipal de Guadalajara. Explicó la situación al asistente, dijo que tenía pruebas de abuso psicológico a menores en una iglesia y que necesitaba hablar con alguien con urgencia. El asistente la transfirió a una investigadora llamada Sargento Lucía Martínez. Guadalupe lo contó todo de nuevo, con voz firme a pesar de los nervios. El sargento Martínez escuchó en silencio, haciendo preguntas directas. Cuando Guadalupe mencionó la grabación, el agente le pidió que fuera a la comisaría lo antes posible para presentar una denuncia formal. A las 9 de la mañana, Guadalupe estaba en la comisaría con la grabadora en las manos. El sargento Martínez y otro agente de policía, el investigador Ramírez, la recibieron en una habitación privada. Escucharon toda la grabación, y Guadalupe vio cómo los dos agentes intercambiaban miradas graves mientras el audio revelaba la manipulación y el abuso psicológico. «Esto es serio, señora Morales», le dije al sargento Martínez cuando terminó la grabación. «Esto constituye abuso psicológico de menores, manipulación emocional y posiblemente otros delitos que necesitaremos investigar. Vamos a necesitar esta grabación como prueba y vamos a tener que hablar con los otros niños y sus familias». «¿Estás dispuesto a presentar una queja formal?» «Lo estoy», respondió Guadalupe sin dudar. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija y a las demás chicas». Tras presentar la denuncia, Guadalupe salió de la comisaría con una copia de la grabación y las instrucciones de la policía. Investigarían, pero sería importante que las demás familias supieran lo que estaba pasando. Cuantas más pruebas tuvieran, más víctimas presentaran, más fuerte sería el caso contra el pastor Rodrigo. Guadalupe llamó a Beatriz, que condujo inmediatamente de Zapopan a Guadalajara. Luego, con las manos temblorosas pero la voz firme, llamó a Rosa. «Necesito que me escuches. Tengo una grabación que te va a sorprender. ¿Puedes venir a mi casa ahora? Es urgente». Rosa llegó media hora después, curiosa y un poco preocupada.
Guadalupe, ¿qué pasa? Me estás asustando. Siéntate, Rosa. Por favor. Necesitas escuchar esto antes de juzgar nada. Guadalupe puso la grabación en marcha. Rosa escuchó en silencio, y a medida que pasaban los minutos, su expresión cambió de curiosa a confusa, luego a horrorizada. Cuando escuchó al pastor Rodrigo decir que las madres no creerían a sus hijas, cuando oyó los sollozos de los niños, cuando escuchó las frases de manipulación usando a Dios y la memoria de los difuntos, Rosa se tapó la boca con las manos y empezó a llorar. Dios mío, Guadalupe, Dios mío. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo permití que mi hija participara en esto? La manipulaba todo el tiempo y pensé que era algo bueno. No lo sabías, Rosa. Ninguno de nosotros lo sabía, pero ahora lo sabemos. Y tenemos que actuar. Necesito que llames a las otras madres. Necesito que todos vengan aquí a escuchar esto. La policía tendrá que hablar con todos nosotros. Rosa asintió, secándose las lágrimas. Voy a llamar ahora. Todos necesitan saberlo. A las 11 de la mañana, la pequeña habitación de Guadalupe estaba llena. Además de Rosa, Mariana, madre de Lucía, Patricia, la madre de Fernanda, y Elena, la madre de Valeria. Beatriz también estuvo presente, ofreciendo apoyo emocional a su hermana. Guadalupe volvió a poner la grabación en marcha. El silencio en la sala era denso mientras las voces del pastor Rodrigo y las chicas llenaban el espacio. Algunas madres empezaron a llorar en silencio. Otros se pusieron rígidos, con el rostro pálido por el shock. Cuando terminó la grabación, hubo un momento de absoluto silencio. Entonces, Patricia explotó. ¿Cómo no vamos a entenderlo? ¿Cómo permitimos que esto ocurra? Estaba lavando el cerebro a nuestras hijas y pensábamos que era una actividad religiosa normal. Es muy bueno manipulando, dijo Guadalupe con voz firme. Manipula a los niños, nos manipula a nosotros. Pero ahora tenemos pruebas y lo denunciaremos. He ido a la policía. Los investigadores tendrán que hablar con todos vosotros y vuestras hijas. Haré cualquier cosa, dijo Rosa, secándose las lágrimas. Cualquier cosa para asegurarse de que este hombre nunca vuelva a acercarse a niños. Las otras madres estuvieron de acuerdo, una a una. Todos estaban sorprendidos, todos enfadados, todos decididos a actuar. Lo que antes era solo una preocupación materna, ahora era un movimiento colectivo de protección materna. Si estás aquí, es porque esta historia merece ser escuchada. Creo que lo que viene después te sorprenderá aún más. No dejes este vídeo antes de saber cómo terminó todo. Esa misma tarde, a las 2 en punto, Guadalupe estaba en la puerta de la iglesia de San Miguel. No estaba sola. A su lado estaban Beatriz, Rosa y Patricia. Justo detrás de ellos iban el sargento Martínez y el investigador Ramírez, ambos con ropa civil, pero con sus identificaciones policiales visibles. El padre Miguel estaba en el patio de la iglesia cuando vio al grupo acercándose. Su rostro mostró confusión de inmediato. «¿Hermana Guadalupe? ¿Qué pasa? ¿Por qué está la policía aquí?» Guadalupe respiró hondo. «Tenemos que hablar con el pastor Rodrigo. Ahora. Es urgente». El padre Miguel miró de uno a otro, dándose cuenta de la gravedad de la situación. «El pastor está en la sacristía, preparando la misa de la tarde». «¿Pero qué pasó? ¿Puedes explicármelo primero?» Fue la sargento Martínez quien respondió con voz profesional y firme. «Padre Miguel, tenemos una denuncia formal por abuso psicológico a menores que involucra al pastor Rodrigo Santana. Tenemos que hablar con él inmediatamente. La señora Morales tiene pruebas que deben ser investigadas». El rostro del padre Miguel palideció. «¿Abuso? Esto es un error. El pastor Rodrigo es un hombre de Dios, nunca haría algo así. Por eso confiamos en él», dijo Rosa con voz temblorosa pero firme. «Y precisamente por eso pudo hacer lo que hizo a nuestras hijas sin que nos diéramos cuenta».
El grupo entró en la iglesia y caminó hasta la sacristía. Guadalupe sentía su corazón latir tan fuerte que parecía que iba a salir del pecho. Tenía las manos frías, las piernas le temblaban ligeramente, pero siguió caminando. Ya no había vuelta atrás. Había llegado el momento de la verdad. El pastor Rodrigo estaba en la sacristía, vestido para la misa de la tarde. Cuando la puerta se abrió y vio entrar al grupo, su rostro cambió de expresión de inmediato. Por un instante, Guadalupe vio algo en sus ojos. No fue ninguna sorpresa. Era miedo. Sabía por qué estaban allí. Hermana Guadalupe, Rosa, Patricia. ¿Qué significa eso?, preguntó, intentando mantener la sonrisa paternal que siempre llevaba, pero su voz tenía un temblor que antes no tenía. «Significa que sé lo que haces con nuestras hijas», respondió Guadalupe, y su voz salió más firme de lo que esperaba. «Significa que tengo pruebas de todo. Significa que ya no podrás manipular a niños inocentes usando a Dios como arma». Guadalupe sacó la grabadora de su bolsa y se la enseñó. «Tengo una grabación de todo lo que les dijiste a las chicas el martes pasado. Todo. La manipulación, las amenazas veladas, que les hagas jurar secretos, que usas la memoria de personas fallecidas para controlarlos. Todo». La expresión del pastor Rodrigo cambió por completo. La falsa simpatía desapareció, sustituida por pánico. Miró la grabadora, luego a la policía y después de nuevo a Guadalupe. «No entiendes. Es una obra espiritual. Está aprobado. Estoy ayudando a estas chicas a desarrollar fortaleza espiritual. Manipulación psicológica, amenazas emocionales, hacer que niños de 9 años juren secretos y crean que les pasarán cosas malas a sus familias si hablan», dijo el sargento Martínez, dando un paso adelante. «Esto no es trabajo espiritual. Esto es abuso. Esto es un delito». El pastor Rodrigo dio un paso atrás, sus manos empezando a temblar. «No, no lo entiendes. Nunca les hice daño físico. Solo estaba enseñando, preparándolas para ser mujeres fuertes». «Les estabas aterrorizando», interrumpió Patricia con la voz quebrada por la emoción. «Mi hija ha estado teniendo pesadillas. Llora en secreto. Ella piensa que si me dice algo, moriré. ¿Cómo se le puede llamar enseñanza?». El pastor Rodrigo intentó avanzar hacia la puerta trasera de la sacristía, pero el investigador Ramírez bloqueó el paso. «Señor Santana, tendrá que venir con nosotros para testificar. Tenemos una denuncia formal por abuso psicológico de menores. Tienes derecho a guardar silencio». Ahora sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba explicarse, pero las palabras salieron torpes y desesperadas. «Puedo explicarlo. Puedo enseñarte los materiales que uso. Hice cursos. Tengo certificados de desarrollo espiritual infantil. Verás que todo es legítimo». «Investigaremos todo», dijo el sargento Martínez, «pero por ahora tienes que venir con nosotros». En ese momento, la puerta de la sacristía se abrió de nuevo. Era el padre Miguel y detrás de él empezaban a llegar otras personas. La noticia del traslado se difundió rápidamente. Otras familias, otros miembros de la comunidad, todos queriendo saber qué estaba pasando. El padre Miguel miró al pastor Rodrigo con una expresión de total incredulidad. «Rodrigo, ¿qué está pasando aquí? ¿Son ciertas estas acusaciones?». El pastor Rodrigo abrió la boca para responder, pero no pudo formular palabras coherentes. Su máscara de líder religioso respetable se había caído por completo. Allí estaba, expuesto ante todos, un hombre que había usado su posición de confianza para manipular y abusar psicológicamente de niños. El padre Miguel pidió a todos que se reunieran en el salón principal de la iglesia. En pocos minutos, el espacio estaba lleno. El sargento Martínez permitió que Guadalupe explicara la situación a la comunidad. Con voz temblorosa pero decidida, Guadalupe lo contó todo. Las semanas de sospechas, las señales que había notado en Sofía, la grabación que había hecho, lo que había descubierto. Luego,
puso la grabación a reproducirla en el sistema de sonido de la iglesia. La voz del pastor Rodrigo resonó a través de las paredes del espacio sagrado, sus palabras de manipulación siendo escuchadas por todos. Los sollozos de los niños, las amenazas veladas, las frases perturbadoras que hacía repetir a las chicas. El silencio tras la grabación fue absoluto. Algunas personas lloraban, otros estaban en estado de shock total. Los maridos sostenían a sus esposas. Las madres se miraron entre sí, horrorizadas. El padre Miguel se acercó al pastor Rodrigo, que estaba sentado en un banco, con la cara entre las manos. «Rodrigo, por favor, di que esto no es cierto. Digamos que hay una explicación». Con voz temblorosa y baja, el pastor Rodrigo finalmente confesó. Llevaba casi 2 años haciendo estas sesiones. No solo con este grupo, sino también con grupos anteriores. Aprendí técnicas de adoctrinamiento psicológico en cursos online sobre liderazgo espiritual. Pensaba que estaba creando un grupo especial de creyentes, niños que serían líderes religiosos en el futuro. Nunca quise hacerles daño, solo quería crear algo especial. La patética justificación fue recibida con un silencio sorprendido. Entonces, el sargento Martínez dio un paso adelante. «Pastor Rodrigo Santana está en prisión por abuso psicológico de menores y manipulación emocional. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en un tribunal». El investigador Ramírez colocó las esposas en las muñecas del pastor. El sonido del metal, cerrándose, resonó en el silencioso salón. Mientras lo guiaban hacia la salida, otras voces comenzaron a elevarse. «Mi hija también se unió a un grupo suyo hace 1 año», dijo una mujer al fondo de la sala. Cambió por completo después de eso. Estaba cerrada, con pesadillas. Nunca entendí por qué. «Mi sobrina también», dijo otro hombre. Dejó de ir a la iglesia por completo después de esas reuniones. Una a una, se presentaron 6 familias más. En ese momento descubrieron que sus hijas también habían sido víctimas del pastor Rodrigo en grupos anteriores. Algunas de las chicas ya eran adolescentes, otras se habían mudado a otra ciudad, pero todas habían pasado por experiencias similares de manipulación y control psicológico. Toda la comunidad de la iglesia de San Miguel quedó en absoluto estado de shock. El hombre en quien confiaron durante 15 años, el líder que había consolado a familias en tiempos difíciles, que había bautizado niños, que había oficiado bodas y funerales, era un manipulador. Había utilizado su posición de autoridad religiosa y la confianza de las familias para abusar psicológicamente de niños vulnerables. Cuando el pastor Rodrigo fue llevado al coche de policía, Guadalupe sintió que sus piernas flaqueaban. Beatriz sujetó el brazo de su hermana, brindándole apoyo. «Lo hiciste, Lupe. Salvaste a estas chicas». Pero Guadalupe apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. La adrenalina que la había mantenido estable hasta ese momento empezó a disiparse, dejando solo agotamiento y emoción. Necesitaba irme a casa. Necesitaba abrazar a Sofía. Necesitaba decirle a su hija que todo había terminado, que ahora estaba a salvo. Esta historia no es para todo el mundo. Si estás aquí es porque quieres conocer la verdad detrás de los hechos. Estás listo para la revelación final. Guadalupe llegó a casa a media tarde. Sofía estaba con la niñera, la vecina que siempre ayudaba cuando hacía falta. Cuando la niña vio entrar a su madre, corrió a abrazarla. Guadalupe la abrazó tan fuerte que Sofía se quejó. «Mamá, me estás apretando demasiado. Lo siento, mi amor, lo siento. Ven aquí, necesito hablar contigo». Guadalupe despidió a la niñera, les dio las gracias y esperó a que estuvieran solos. Se sentó con Sofía en el sofá, sosteniendo las pequeñas manos de su hija entre las suyas. «Sofía, ¿recuerdas las reuniones con el pastor Rodrigo? De encuentros especiales». La cara de Sofía cambió de inmediato. Se puso pálido, tenso. Intentó apartar las manos,
Pero Guadalupe se aferró con firmeza, aunque con suavidad. Mamá, juré no contarlo. Lo sé, mi amor, sé que te hizo jurar. Pero escucha, el pastor Rodrigo ya no celebrará esas reuniones. Hizo cosas mal, te mintió a ti y a las otras chicas, y ahora la policía lo sabe todo. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Contaste el secreto, pero dijo que iban a pasar cosas malas. No pasará nada malo, Sofía, lo prometo. El pastor mentía. Te estaba dando miedo para que no dijeras la verdad. Pero la verdad es que estaba haciendo cosas mal. Y los adultos que hacen cosas mal a los niños deben ser detenidos. Sofía empezó a llorar, no de miedo, sino de alivio. Era como si una presa se hubiera roto dentro. Se lanzó a los brazos de su madre y lloró durante largos minutos, liberando meses de miedo, confusión y dolor acumulados. Tenía mucho miedo, mamá, tanto miedo. Decía que éramos especiales, pero al mismo tiempo nos hacía sentir mal. Nos hizo llorar y dijo que era para que nos hiciéramos más fuertes, pero no me sentía más fuerte. Me sentía asustado todo el tiempo. Guadalupe acarició el cabello de su hija, dejando que sus propias lágrimas fluyeran libremente. Se acabó, mi amor, se acabó. Ahora estás a salvo. Mamá no dejará que nadie te haga daño nunca más. Y fuiste muy valiente. Aunque tenía miedo, aunque pensaba que no podía distinguirlo, una parte de ti me mostró señales. Y me di cuenta. Las madres siempre notan cuando algo va mal con sus hijos. Se quedaron así casi una hora, abrazados en el sofá, llorando y hablando. Guadalupe explicó, en términos que un niño de 9 años podría entender, lo que iba a pasar ahora. Que Sofía tendría que hablar con la policía y contarles lo que pasó en las reuniones. Que ella y las otras chicas empezarían terapia con un psicólogo que ayudara a niños que pasaban por situaciones difíciles. Que el pastor Rodrigo ya no estaría en la iglesia, que ya no estaría cercano a los niños. ¿Va a ir a la cárcel?, preguntó Sofía en voz baja. Probablemente sí, respondió Guadalupe con sinceridad. Lo que hizo es un crimen. Los adultos no pueden manipular a los niños así, no pueden hacerte miedo, no pueden usar a Dios como herramienta de control. Tendrá que responder por lo que hizo. En los días siguientes, la vida de Guadalupe se convirtió en una serie de reuniones, testimonios y entrevistas. El sargento Martínez y el investigador Ramírez realizaron entrevistas cuidadosas con las 7 chicas del grupo actual y con las familias de víctimas anteriores. Con el consentimiento de las madres, psicólogos especializados en traumas infantiles estuvieron presentes durante los testimonios para asegurar que los niños fueran tratados con cuidado. Lo que emergió de los testimonios fue un patrón claro de manipulación psicológica. El pastor Rodrigo seleccionó niñas de un grupo de edad específico, normalmente entre los 8 y los 10 años, preferiblemente de familias monoparentales o que hubieran sufrido pérdidas recientes. Utilizó la vulnerabilidad de estos niños y la confianza de sus madres para crear grupos secretos donde aplicó técnicas de control mental que había aprendido en cursos online dudosos. Hizo creer a las chicas que eran especiales y elegidas, pero al mismo tiempo las aterrorizó con amenazas veladas sobre lo que pasaría si contaban los secretos. Utilizó figuras religiosas y seres queridos fallecidos como herramientas de manipulación. Creó un entorno en el que los niños se sentían tanto privilegiados como aterrorizados. Un clásico ciclo psicológico de abuso emocional. Guadalupe organizó, junto con las demás madres, un grupo de apoyo. Se reunían 2 veces por semana en casa de uno de ellos, solo para hablar, desahogarse, apoyarse mutuamente. Todos estaban lidiando con sentimientos de culpa. ¿Cómo no vamos a entenderlo? ¿Cómo permitimos que esto ocurra? Pero poco a poco, con la ayuda de un psicólogo que se ofreció a facilitar esas reuniones, empezaron a entender que no era culpa suya. Depredadores como el pastor Rodrigo son expertos en manipulación.
Construyen sólidas reputaciones a lo largo de los años, crean capas de confianza y eligen cuidadosamente a sus víctimas. Por eso mismo son tan peligrosos y por qué casos como este son tan difíciles de detectar, explicó el psicólogo. Las 13 niñas afectadas, sumando los 2 años de grupos secretos, comenzaron terapia con la doctora Leticia Ramos, psicóloga infantil especializada en trauma y abuso en Guadalajara. El doctor Ramos explicó a las madres que la recuperación sería un proceso, no un evento puntual. Algunas chicas se adaptarían más rápido, otras tardarían más, pero todos necesitaban un entorno seguro, validar sus experiencias y permiso para procesar lo que habían vivido. Sofía empezó a ir a sesiones de terapia 2 veces por semana. Al principio fue difícil. Lloraba mucho, tenía pesadillas frecuentes, preguntaba repetidamente si estaba segura de que no le iba a pasar nada malo a Guadalupe. Pero poco a poco, semana tras semana, la chica empezó a abrirse. Empezó a hablar de lo que sentía en las reuniones, del miedo que tenía, de la confusión de ser llamada especial, pero al mismo tiempo estar controlada. Un mes después de la denuncia, el pastor Rodrigo fue formalmente acusado. Los cargos incluían abuso psicológico de menores, manipulación emocional, creación de un entorno de control mental y otros delitos relacionados. Durante el proceso de investigación, se descubrió que había llevado cuadernos con notas sobre las chicas, observaciones sobre sus vulnerabilidades y estrategias para manipularlas mejor. Era una prueba clara de que sus acciones fueron planificadas e intencionadas, no un malentendido ni un método educativo mal aplicado. La comunidad de la Iglesia de San Miguel también tuvo que afrontar las consecuencias. El padre Miguel se disculpó públicamente durante una misa especial, reconociendo que la Iglesia no había protegido a los niños. Se han implementado nuevos protocolos. Nunca más se volverían a realizar actividades con niños en habitaciones cerradas. Siempre habría al menos 2 adultos presentes. Los padres tendrían acceso completo a la información sobre todas las actividades. Las verificaciones de antecedentes serían obligatorias para cualquiera que trabaje con menores. Guadalupe se convirtió en una figura muy conocida en la comunidad. Algunas personas la admiraban por su valentía. Otros la criticaron inicialmente por causar tal escándalo. Pero a medida que salían a la luz más detalles y más familias reconocían que sus hijas también habían sido afectadas, el tono cambió. Guadalupe no era una madre paranoica que hubiera reaccionado de forma exagerada. Fue una madre vigilante que confió en su instinto y salvó a los niños de más abusos. 3 meses después de la queja, en una soleada tarde de primavera, Guadalupe estaba sentado en la pequeña plaza cerca de la iglesia. Sofía tocaba en el tobogán con Camila y Lucía. Las chicas reían, corrían, parecían más ligeras de lo que habían parecido en meses. La terapia me estaba ayudando. El tiempo ayudaba. El hecho de que supieran que les habían creído, que el hombre que les había hecho daño afrontaba las consecuencias, estaba ayudando. Rosa se acercó y se sentó junto a Guadalupe en el banco. Lupe, salvaste a nuestras hijas. Si no fuera por tu valor, si no hubieras confiado en tu instinto, podría haber continuado durante años. Otras chicas podrían haberse visto afectadas. Guadalupe negó con la cabeza observando a sus hijas jugar. Simplemente hice lo que cualquier madre debería hacer. Confié en esa voz interior que me decía que algo iba mal. Incluso cuando todos me decían que exageraba, incluso cuando dudaba de mí misma, esa voz seguía hablando. Y lo has oído. Eso marca toda la diferencia. El caso del pastor Rodrigo fue noticia en todo el estado de Jalisco. Los periódicos locales cubrieron la historia. Los programas de televisión debatieron el caso. Y ocurrió algo inesperado. Otras iglesias en diferentes ciudades empezaron a reevaluar sus propios programas infantiles.
Se han descubierto 3 casos similares en otras comunidades, inspirados por el valor de Guadalupe para alzar la voz. Una iglesia en Zapopan descubrió que un líder de grupo juvenil había estado celebrando reuniones secretas similares. En Tlaquepaque, se investigó a un profesor de catecismo después de que los padres observaran patrones de comportamiento similares en sus hijas. En Puerto Vallarta, se descubrió un caso aún más grave, lo que llevó al arresto de otro líder religioso. En cada uno de estos casos, las madres citaron la historia de Guadalupe como inspiración. Uno de ellos dijo en una entrevista: si ella tuvo el valor de denunciar a un pastor respetado durante 15 años, yo también puedo renunciar. Nuestros hijos valen más que nuestra reputación, valen más que el confort de la comunidad. Guadalupe comenzó a recibir invitaciones para hablar en colegios, centros comunitarios y otras iglesias. Al principio se negó. No se sentía cómoda siendo vista como una heroína. Pero Beatriz la convenció. Lupe, si cuentas tu historia, puedes ayudar a otras madres a reconocer las señales. Puede enseñar a los padres a confiar en sus instintos. Puede salvar a otros niños. No se trata de que seas un héroe. Se trata de usar tu experiencia para proteger a más niños. Así que Guadalupe aceptó. Creó una charla sencilla y directa, centrada en las señales de advertencia y en la importancia de confiar en el instinto maternal. Habló de cómo los depredadores usan posiciones de confianza, sobre cómo los manejadores eligen a víctimas vulnerables, sobre la importancia de la comunicación abierta con los niños, sobre crear entornos donde los niños se sientan seguros para hablar de cualquier cosa, incluso de cosas que les han dicho que mantengan en secreto. En el primer año tras la denuncia, Guadalupe dio 15 conferencias. Creó un grupo de WhatsApp llamado Vigilant Mothers of Jalisco, que comenzó con 10 miembros y creció hasta superar las 200 madres en menos de 6 meses. El grupo compartió información sobre la seguridad infantil, señales de advertencia de abuso, experiencias personales y apoyo mutuo. El juicio del pastor Rodrigo tuvo lugar 8 meses después de la denuncia. Guadalupe estuvo presente cada día del proceso, sentado en la primera fila de la sala. Sofía no tuvo que testificar en persona. Su entrevista grabada con psicólogos se utilizó como prueba, evitando a la niña el trauma añadido de enfrentarse a su agresor. Durante el juicio surgieron detalles más inquietantes. El pastor Rodrigo había fundado estos grupos secretos casi 5 años antes, no 2 como se descubrió inicialmente. A lo largo de estos años, más de 20 niños habían pasado por sus sesiones de manipulación psicológica. Algunas familias ni siquiera sabían que sus hijas habían sido víctimas hasta que la investigación las encontró. La defensa del pastor intentó argumentar que tenía buenas intenciones, que simplemente estaba aplicando métodos poco convencionales de educación espiritual. Pero la evidencia era abrumadora. La grabación de Guadalupe, los testimonios de los niños, los cuadernos con notas manipuladoras, los materiales de cursos dudosos sobre control mental que había tomado. El veredicto llegó tras 3 días de deliberación. Culpable de abuso psicológico sobre menores. Culpable de manipulación emocional. Culpable de crear un entorno de control mental. El pastor Rodrigo Santana fue condenado a 8 años de prisión. Cuando leyeron la sentencia, Guadalupe sintió cómo las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Se había hecho justicia. Ese hombre ya no podría hacer daño a niños durante años, y cuando saliera de prisión tendría antecedentes penales que le impedirían volver a trabajar con menores. Rosa, Patricia, Mariana, Elena, todas las madres estaban presentes. Se abrazaron en el pasillo del juzgado, llorando juntos. Sus hijos habían sido creídos. Su instinto maternal había sido validado.
habían protegido a sus hijos. Antes de continuar, ayuda a llevar historias reales a quienes realmente se preocupan. Si quieres formar parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana. Hoy, Sofía tiene 10 años y está bien. No está completamente curado, porque los traumas requieren tiempo para procesarse, pero está bien. Sigue yendo a la iglesia, pero ahora en otra comunidad, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Colonia Providencia. Es una comunidad más pequeña y unida, y Guadalupe conoce personalmente a cada persona que trabaja con los niños. Participa en todas las actividades, observa, hace preguntas. Nunca más confiarás ciegamente en figuras de autoridad solo por sus puestos. Sofía sigue disfrutando cantar en el coro. Su dulce voz resuena entre las paredes de la nueva iglesia, llevando alegría a quienes la escuchan. Pero algo ha cambiado en ella. Hay una fuerza que antes no existía, una conciencia de tus propios límites y derechos. Cuando algo la incomoda, ella interviene. Cuando alguien le pide guardar secretos, se lo cuenta a su madre. Este es el legado más importante de todo lo que ocurrió. Sofía ha aprendido que su voz importa, que decir la verdad nunca está mal, que ningún adulto tiene derecho a hacerla sentir mal. «Mamá, siempre me dices que confíe en ti, y lo hago», dijo Sofía el otro día, mientras abrazaba a su madre después del colegio. Guadalupe sintió que el corazón se le encogía por la emoción. Reconstruir esa confianza, asegurarse de que Sofía supiera que siempre sería escuchada y creída, era el mayor regalo que podía darle a su hija. Valió la pena cada momento de duda, cada noche sin dormir, cada vez que la llamaban exagerada. Lo que Guadalupe aprendió a lo largo de este viaje transformó no solo su vida, sino también la forma en que veía el mundo. Aprendió que ser madre no es solo amar incondicionalmente, también es tener el valor de enfrentarse al miedo a parecer loco, a ser juzgado, a ir en contra de la opinión de todos cuando el instinto dice que algo va mal. Aprendió que los depredadores se esconden tras sonrisas, posiciones respetadas, ropa religiosa, palabras hermosas, y que una madre vigilante vale 1000 reputaciones. También aprendió que el instinto maternal no es paranoia, es un sistema de alerta desarrollado a lo largo de miles de años de evolución, una capacidad para detectar peligros que amenazan a nuestros hijos. Cuando ese instinto habla, cuando esa voz interior insiste en que algo va mal, merece la pena escucharlo. Aunque todos digan lo contrario, aunque parezca más fácil de ignorar, aunque cause incomodidad social. La historia de Guadalupe se ha extendido mucho más allá de Guadalajara. El caso fue noticia en todo el estado de Jalisco, apareció en programas de televisión regionales y fue debatido en comunidades religiosas de diversas denominaciones. Y ocurrió algo poderoso. Otras madres, en otras ciudades, empezaron a prestar más atención. Empezaron a hacer las preguntas difíciles. Empezaron a confiar más en sus propios instintos. 3 iglesias en diferentes ciudades descubrieron situaciones similares después de que el valor de Guadalupe inspirara investigaciones. En cada uno de estos casos, las madres dijeron que la historia de Guadalupe les dio la fuerza para alzar la voz. Uno de ellos, en Zapopan, dijo en una entrevista: «Pensé que estaba exagerando, que mi hija simplemente estaba pasando por una etapa difícil. Pero cuando escuché sobre el caso de Guadalupe Morales, me di cuenta de que las señales eran similares. Si ella tuvo el valor de denunciarlo, yo también puedo». Guadalupe se ha convertido en una voz activa en materia de protección infantil. Empezó dando una conferencia en un colegio, invitada por el director que había leído sobre el caso. Estaba nerviosa, pensaba que no tenía nada importante que decir.
Pero cuando empezó a hablar, al ver los rostros de las madres en el público, algunas con lágrimas en los ojos, otras asintiendo en señal de acuerdo, se dio cuenta de que su historia tenía poder. Poder para educar, advertir, empoderar a otras madres. En los últimos 2 años ha impartido más de 30 conferencias en escuelas, iglesias, centros comunitarios y eventos sobre derechos de los niños. Tu mensaje es siempre el mismo y siempre poderoso. Confía en tu instinto, estate atento a las señales, no tengas miedo de hacer preguntas difíciles, protege a tus hijos por encima de todo. Ningún cargo, ningún título religioso, ninguna reputación está por encima de la seguridad de un niño. El grupo de WhatsApp que creó, Vigilant Mothers of Jalisco, cuenta ahora con más de 300 madres. Comparten información sobre la seguridad infantil, señales de advertencia de diferentes tipos de abuso, experiencias personales y apoyo mutuo. Cuando una madre del grupo expresa preocupación por una situación, todas las demás ofrecen apoyo, consejo y validación. No es paranoia, es protección. Se ha convertido en el lema no oficial del grupo. Las 13 chicas del grupo original formaron un vínculo especial entre ellas. Pasaron por la misma experiencia, se entendieron de una manera que nadie más podía entender. Guadalupe ha organizado reuniones mensuales donde pueden hablar, jugar y apoyarse mutuamente. A veces hablan de lo que pasó, demandando juntos. Otras veces simplemente juegan, se ríen, son niños siendo niños. La doctora Leticia Ramos sigue supervisando el desarrollo emocional de todos ellos. Algunos tardaron más en recuperarse. Ana Paula, por ejemplo, todavía tiene pesadillas ocasionales. Daniela desarrolló ansiedad y necesita una vigilancia más intensiva. Pero otros, como Lucía y Fernanda, se adaptaron más rápido, mostrando una resistencia increíble. Sin embargo, todos tienen algo en común. Ahora saben que sus voces importan, saben que los adultos siempre deben escucharlos y protegerlos. Saben que decir la verdad, incluso cuando es difícil, siempre es la forma correcta. Sofía, a su vez, encontró en el arte una forma de procesar lo que experimentaba. Ahora dibuja y pinta mucho. Forma parte de la arteterapia que recomendó el doctor Ramos. Sus pinturas son coloridas, llenas de vida, pero a veces aparecen elementos más oscuros. El psicólogo explica que es normal, que es la forma en que la mente del niño procesa el trauma. Es sacar la oscuridad del interior y plasmarla en papel, le dijo a Guadalupe. Es parte de la cura. La semana pasada, Sofía pintó un cuadro que hizo llorar a Guadalupe. Era la imagen de una mujer fuerte, de pie, con un niño en brazos. La mujer tenía una expresión decidida y protectora. El niño, pequeño y delicado, abrazaba el cuello de la mujer, claramente sintiéndose seguro. «¿Quién es esta mujer de tu dibujo, hija?», preguntó Guadalupe, aunque ya sabía la respuesta. Sofía sonrió, esa sonrisa abierta y genuina que poco a poco había regresado. «Eres tú, mamá. Eres mi héroe. Me salvaste». Guadalupe colgó el cuadro en el salón, justo encima del sofá, donde suelen sentarse juntos a ver la televisión o leer. Cada vez que le mira, cada vez que ve esa imagen de protección materna, recuerda que el valor de una madre puede cambiarlo todo, puede salvar vidas, puede romper ciclos de abuso, puede crear un mundo más seguro para los niños. El pastor Rodrigo Santana cumple su condena de 8 años en una prisión estatal. Durante el juicio, otras 9 familias de diferentes parroquias anteriores presentaron relatos similares. El número total de víctimas en 5 años alcanzó las 24 niñas. 24 niños que pasaron por manipulación psicológica, control emocional, miedo implantado, el hombre que usó la Biblia y la confianza de la comunidad como armas para controlar a los niños, lo perdió todo. Su esposa solicitó el divorcio durante el juicio, impactada por las revelaciones.
sus hijos adultos cortaron el contacto por completo, avergonzados y asqueados por lo que había hecho su padre. La comunidad religiosa que manipuló durante años le desheredó. Cuando salga de prisión, tendrá antecedentes penales permanentes que le impedirán volver a trabajar con niños. No podrá reconstruir la vida que tenía, ya no tendrá la posición de respeto y autoridad que abusó tan terriblemente. Esta historia nos enseña verdades profundas sobre la protección, el valor y el instinto maternal. Nos enseña que no importa quién sea la persona, qué título tenga o cuánto tiempo la conocemos. Si algo parece mal con nuestros hijos, si ese instinto interior nos alerta, tenemos que investigar. Nuestro instinto maternal existe por una razón, desarrollada a lo largo de miles de años de evolución humana. No es paranoia, no es exageración, no es frescura, es protección. Proteger a los niños es responsabilidad de todos, pero especialmente de nosotros, las madres. Nadie conoce a nuestros hijos como nosotros. Nadie nota los cambios sutiles, las pequeñas señales, los comportamientos diferentes mientras lo hacemos. Y cuando nos demos cuenta, necesitamos tener el valor para actuar. El valor de hacer preguntas difíciles, de enfrentarse a las autoridades, de ir en contra de la opinión de la mayoría si es necesario. A veces, un minuto de valentía puede salvar toda una vida. Un minuto de decisión puede cambiar el destino de un niño. Guadalupe tuvo ese minuto en el que decidió meter la grabadora en la mochila de Sofía. Tuvo otros momentos de valor cuando llevó la grabación a la policía, cuando se enfrentó al pastor Rodrigo, cuando se enfrentó a toda la comunidad para proteger a su hija. Y vosotros que estáis escuchando esta historia, también podéis tener esos minutos de valor cuando lo necesitéis. Puedes confiar en tu instinto, puedes hacer las preguntas difíciles, puedes proteger no solo a tus hijos, sino también a otros niños. Porque cuando una madre se levanta, otras se levantan con ella. Cuando una voz habla, otras encuentran el valor para hablar también. Si has llegado hasta aquí, es porque las historias reales te tocan el corazón. Es porque entiendes que proteger a los niños es la misión más importante que existe. No te vayas ahora. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo en nuestro canal, que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos descubriendo historias que tocan el corazón. Historias reales sobre el coraje maternal, sobre la protección, sobre el poder del instinto de confianza. Si este vídeo te ha conmovido, si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la importancia de proteger a nuestros hijos, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Comparte este vídeo con otras madres, con otras familias. Cuanta más gente conozca historias como esta, más protegerán los niños. Recuerda siempre, no estás loco cuando tu instinto habla. Estás siendo madre. Y ser madre significa proteger, significa estar vigilante, significa tener el valor de afrontar lo que sea necesario para mantener a tus hijos a salvo. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima historia emocionante.